Buenas, bienvenidos a LPR News. Fin de semana con altibajos. Sábado con victorias, el domingo sin ellas. Los 10 minutos finales devolvieron al Zamarat a la senda de la victoria, con Puiggròs, Joana Soeiro y Amaya Scott como protagonistas. El cuadro naranja quería redimirse tras dos derrotas consecutivas y se enfrentaba a un Lasalle muy reforzado con respecto a la pasada campaña, que además tenía en sus filas a dos exjugadoras como Ornella Santana y Alejandra Sánchez. El ritmo inicial era frenético, pero con muchos fallos en los ataques de los dos conjuntos. Nesevich empezó liderando la puntuación local, mientras que Davidova imponía su ley y la pintura a base de puntos y de rebotes. Las jugadoras altas del equipo zamorano eran incapaces de detenerla. Solo lograban dominar el rebote cuando la pívot visitante descansaba en el banco. En el intercambio de canastas salía ganando el Zamarat, que mantenía unas pequeñas rentas. Sin embargo, pasada la mitad del segundo acto, Amaya Scott conseguía poner a las suyas por encima de la distancia psicológica de los 10 puntos tras dos tiros libres, 34-23. En ese punto emergió la figura de Andrea Alcántara, que empezó a anotar todo lo que tiraba. 3 triples en los dos últimos minutos, uno de ellos desde más de 7 metros y el último sobre la bocina desde su propio campo. Al descanso, 36-34. Y tras el asueto llegó el apagón naranja. Estuvieron más de 4 minutos sin anotar, abusando de un tiro exterior que no entraba, y la defensa melillense anulaba totalmente el juego interior. El parcial, juntando el final del segundo cuarto y el inicio del tercero, fue de 0-15, con Clara Cáceres en modo MVP, 36-42. Bratka, tras recibir una buena asistencia de Zoe Hernández, rompía la sequía zamorana. Sin embargo, eso no se tradujo en una reducción de la ventaja visitante, que llegó a ser de 8 puntos, 38-46, tras dos tiros libres transformados por Clara Cáceres. Esto fue así, al menos, hasta el último minuto, cuando Aina Martín y Bratka, ambas desde el 4.60, recortaban hasta dejar a las suyas a 3, 46-49. Ornella Santana, con un palmeo sobre la bocina, dejaba el marcador en 46-51 al final del tercer acto. Estel Puiggròs revolucionó al Zamarat al inicio del acto final, anotando los 10 primeros puntos de su equipo en el cuarto. 2 triples y 2 canastas de 2 con los que le devolvía la iniciativa en el marcador a las suyas. Davidova intentaba mantener a Lasalle en el partido, pero a sus compañeras del perímetro ya no le entraban los triples. Todo lo contrario que a las locales, que comenzaron a meter todos los lanzamientos exteriores que no habían entrado en los 3 primeros cuartos. Una canasta de Amaya Scott, tras recibir una magnífica asistencia de Joana Soeiro, devolvía la máxima renta al marcador, 11 puntos, 70-59, a falta de minuto y medio. El encuentro estaba bastante encarrilado y este se terminó de romper tras dos técnicas seguidas al técnico visitante, que protestó una falta inexistente de una de sus jugadoras. Clara Cáceres y María Torreblanca, ambas desde el 4.60, recortaron hasta dejar el marcador final en 73-66. El Zamarat arregló en el último cuarto el desaguisado del tercero y vuelve a ganar. A pesar de la victoria, sigue habiendo muchas cosas que mejorar. La mejor valorada en el Zamarat fue Amaya Scott, que llegó a 18 de valoración con 12 puntos, 7 rebotes y 5 recuperaciones de balón. Estel Puiggròs fue la máxima anotadora con 13 puntos. Y las máximas rebotadoras, aparte de Scott, fueron Bratka y Sara Polleros, todas con 7 capturas. La MVP del choque, sin duda, fue la visitante Davidova, que logró dobles figuras en puntos, 18, y en rebotes, 14, para llegar a 32 de valoración. Estos fueron el resto de resultados de la jornada. Leganés 72, Santa Rosa 31, Alcáceres 68, Arsil 50, Adareva 56, Iraurgi 49, Baracaldo 45, Sant Josep Obrer 77 y Real Canoe 65, Fútbol Club Barcelona 59. El Paterna Estepona y Unicaja, Nou Bàsquet Femení y Castelló fueron aplazados debido a la Dana de Valencia. La victoria le permite al Zamarat no descolgarse de la zona alta de la tabla. La primera plaza sigue siendo inalcanzable,
con un Leganés imbatible que va a ritmo de igualar la marca naranja de la pasada temporada de 11 victorias consecutivas. Hay ventanas FIBA el próximo fin de semana. Así pues, el siguiente encuentro del Zamarat será el siguiente miércoles a las 8:30 de la tarde. El rival, un viejo conocido de la antigua Liga Femenina 2, el Club Baloncesto Arsil de Pontevedra. El balonmano Zamora sigue en su racha triunfal, aunque se complicó el tramo final del partido y pudo haberse dejado algún punto. El balonmano Zamora superó un mal inicio de partido en el que llegó a ir 3 abajo y remontó con un parcial de 0-4, 7-8. Pero la primera mitad fue de máxima igualdad, con pequeñas ventajas para uno y otro equipo. Esta igualdad se rompió tras el descanso, cuando los viriatos empezaron a detener los ataques locales y la distancia en el marcador empezó a ampliarse hasta llegar a los 6 goles, 21-27, a falta de 5 minutos. Parecía que el partido estaba ganado, pero entró un apagón en el ataque pistacho y eso lo aprovechó el cuadro de Covadonga para empezar a recortar por la vía rápida. Se pusieron a 2 a falta de minuto y medio y pudieron ponerse a 1 casi a continuación, pero fallaron su ataque. Aún así, un tanto de Vallado en los últimos segundos dejó el electrónico en el definitivo 27-28 y la sensación de que, si el choque hubiese durado un minuto más, el Covadonga habría logrado rascar algún punto. Gabriel Giannini volvió a ser, una vez más, el máximo goleador pistacho con 7 tantos. A destacar que el canterano zamorano de 16 años, Sergio Mangas, vistió por primera vez la camiseta del primer equipo y consiguió su primer gol. La jornada se completó con los siguientes marcadores: La Robla 16, Astillero 28, Atlético Avilesina 30, Ademar de León B 23, Camargo 25, Vetusta 29, Base Oviedo 24, Torre Balonmano 25, Gijón Jovellanos 33, José María Pereda 32, Balonmano Soria 35, Atlético Valladolid 21 y Santoña 36, Ciudad de Salamanca 32. El balonmano Zamora abre brecha con sus perseguidores. La segunda derrota consecutiva del Base Oviedo hace que la segunda plaza se coloque ya a 3 puntos, más de un partido de ventaja, y la tercera a 4. Los viriatos vuelven a casa tras 2 salidas consecutivas. Recibirán en el Ángel Nieto al balonmano Santoña el próximo sábado a las 7:30 de la tarde. El CB Zamora nunca se rinde. Puso en aprietos al líder después de ir 21 abajo al principio del último cuarto con una gran remontada, pero no llegó a consumarla. Llegaba el líder invicto a Zamora. La tarea titánica: intentar vencer a un equipazo recién descendido de ACB. Y el encuentro discurrió por los cauces previstos, al menos durante 30 minutos. El conjunto burgalés hacía gala de su calidad y empezaba a marcar las primeras diferencias ya desde el inicio del choque. El CB Zamora comenzaba abusando del tiro exterior, pero no conseguía transformar prácticamente ninguno. Solo uno, de Powell, finalizando en contraataque. En la pintura, eso sí, espectáculo. Saintel machacaba al aro tras una gran asistencia de Lo, y en la siguiente ofensiva de los blanquiazules era Omarlo el que hacía un mate aprovechando un pick and roll con Tony Naspler. El problema estaba en la defensa, que no era capaz de frenar las ofensivas castellanas. Y al final del primer cuarto, a la sucesión de triples fallados, 1 de 10 en los primeros 10 minutos, se unió un grave problema para rebotear. Todo ello redundó en el primer arreón visitante, que cerca de la mitad del segundo acto lograba llegar a la distancia psicológica de los 10 puntos tras un nuevo triple de Danny Díez, 19-29. Pero entre Hearst y Walker lograron contener al Miraflores con 6 puntos seguidos. Y 2 triples de Saintel contra Tabrero y de Handlick volvían a poner al cuadro local a solo un punto, 31-32. El conjunto burgalés volvió a meter una marcha más y con Goodmanson y Corbalán como protagonistas volvieron a abrir hueco. El segundo, además, cerró la primera mitad con un mate a una mano ante la pasividad defensiva de Handlick, 34-43. El paso por vestuarios afectó a los jugadores del CB Zamora.
Seguía el desacierto desde el perímetro, pero tampoco eran capaces de atacar la férrea defensa castellana en la pintura. Un mate a una mano de Fischer tras una jugada muy desafortunada, un triple de Corbalán y un 2+1 de Cremo conformaban un 0-8 de salida que ponía la máxima renta, en 16 puntos, 35-51. Saintel rompió la sequía zamorana en una jugada en la que Fischer se lesionaba, tras caer mal de un salto. Esguince de tobillo. No pudo seguir jugando. Saintel era el jugador más acertado de los locales, pero después de realizar un nuevo mate, se lesionó también tras caer mal. Las sensaciones no eran buenas. El Miraflores tenía un control total sobre el tempo del partido y no parecía que la victoria se les pudiera complicar. En el último minuto del tercer acto, Powell anotaba un triple para poner el 45-61, que constituía el punto número 100.000 anotado por el CB Zamora en competiciones FEP. Un triple de Lapornik y una canasta de Stumbridge obligaban a Saulo a solicitar tiempo muerto a falta de 8:25, ya que el partido amenazaba con romperse definitivamente. Se habían llegado a los 20 puntos de desventaja, 47-67, una renta que auguraba un final plácido para los visitantes. Pero los blanquiazules volvieron a demostrar que no son de los que se rinden. Un mate de Saintel, tras una asistencia de Tony Naspler, iniciaba la reacción zamorana. Empezaron a entrar los triples, de Jacob Rounds, Buckingham y Hurst, mientras que solo Goodmanson, con una penetración, era capaz de anotar en el cuadro visitante. Y Buckingham, con una canasta contra tablero, cerraba un parcial de 8-0 con el que reducía la renta por debajo de los 10 puntos, a falta de poco más de 3 minutos, 62-71. La reacción se complicaba después de que Jacob Rounds tuviera que abandonar el choque tras cometer su quinta falta en un contraataque. Y Cremo, con un triple, parecía cerrar el choque. Quedaban poco más de 2 minutos. Pero un palmeo de Hurst, 2 tiros libres de Buckingham, otro lanzamiento desde el 4.60 de Powell tras una técnica Cremo por flopping y un nuevo triple de Buckingham conformaban un nuevo parcial de 8-0 en poco más de un minuto que apretaba el marcador, 70-74. Nikic dispuso de 4 tiros libres para dejar a los suyos a una canasta, pero falló 3. Y Goodmanson, a falta de 34 segundos, transformó un triple que echó por tierra la reacción zamorana. La puntilla, una falta en ataque de Nikic en un bloqueo mal ejecutado que además era su quinta. El CB Zamora se quedaba sin opciones de poder disputar la victoria a falta de 30 segundos. Buckingham dejó, con un palmeo a 12 segundos del final, el marcador final en 73-79. Segunda derrota consecutiva y primera en casa del CB Zamora, pero nuevamente dando una gran imagen ante otro de los transatlánticos de la liga. El MVP del CB Zamora fue Kevin Buckingham, con 21 de valoración gracias a un doble-doble de 16 puntos y 11 rebotes. Saintel y Hurst también alcanzaron los dobles dígitos en anotación con 13 y 10 puntos respectivamente. Y una semana más, el mejor asistente fue Tony Naspler con 4 canastas regaladas, algunas de ellas de muy bella factura. La jornada se completó con los siguientes resultados. Menorca 66, Estudiantes 77. Tizona 105, Amix del Básquet 107. Guipúzcoa 77, Obradoiro 86. Ourense 99, Morón 66. Oviedo 70, Fuenlabrada 80. Maristas Palencia 80, Fundación Lucentum 64. Estela 68, Valladolid 73 y Betis 82, Cartagena 66. El CB Zamora se mantiene en la sexta posición, aunque era ya empatado con otros 6 equipos. Lo más importante, la distancia con el descenso, se sigue manteniendo en 2 partidos. El siguiente puerto de montaña de este Tourmalet será Fuenlabrada. El CB Zamora se enfrentará al tercer clasificado el próximo sábado a partir de las 6:30 de la tarde. El Zamora Club de Fútbol arrancó un punto del Toralín después de un mal final de primera parte y un magnífico inicio de la segunda.
Sabas, al no poder contar con Dani Hernández, Juanan, Joel Priego y Pito Camacho por lesión y de Campabadal por sanción, tuvo que hacer varios cambios en la alineación inicial. Y esta la formaron: Fermín Sobrón en portería, línea defensiva con Sergio Neto, José Carlos, Adrián Bolo y Alex Gorjón. Por delante de ellos, Clavería y Carlos Ramos. Quique Márquez en la media punta, los extremos Guille Macho y Rufo Lucero, y en la punta Ronnie. El Zamora volvía al Toralín después de 13 años de ausencia, casi lleno en las gradas, y entre la afición berciana, cerca de 500 aficionados rojiblancos que estuvieron aupando a los suyos. El conjunto rojiblanco salió mandón. Presionaba arriba la salida del balón local y no dejaban que pasaran el medio campo con la pelota controlada. La primera ocasión también llegó del lado visitante, con un tímido remate de cabeza de Guille Macho que fue directo a las manos de Andrés Prieto. Los de Sabas controlaban el partido y no dejaban que la Deportiva se sintiera cómoda sobre el césped. Y a pesar de ello, la gran calidad de los jugadores locales les permitió llegar con peligro a la portería de Fermín. El meta riojano tuvo que hacer una gran estirada para evitar que un disparo de Carrique desde el pico del área se alojara en el fondo de las mallas. También hacían daño a balón parado. Geray intentó sorprender a Fermín con un córner olímpico, pero el portero estuvo atento para despejar. Con el paso de los minutos, el ritmo del partido empezó a decaer, y eso lo aprovechó la Ponferradina para acercarse más fácilmente al área rival. Esquerdo estuvo a punto de adelantar a los suyos con un chut desde la frontal que se fue lamiendo el palo derecho. Y poco después, en el minuto 27, Cortés salió a la contra pugnando con Clavería. El mediocentro rojiblanco se cayó supuestamente por un golpe en la cara. El árbitro no paró el juego. Cortés centró y Bustos llegó desde atrás para marcar a placer. Viendo la repetición, parece que el árbitro acertó. No da la impresión de que hubiera falta sobre Clavería. El tanto hundió al Zamora como un castillo de naipes. El conjunto berciano se hizo con el control total del esférico y además llegando con mucho peligro. Entre todas las ocasiones locales, solo una del Zamora. Un chut de Guille Macho desde la frontal que se fue ligeramente por encima del travesaño. Gorjón tuvo un error defensivo y le regaló el esférico a Bustos en línea de fondo. El pase de la muerte lo despejó Fermín en primera instancia y la terminaron de sacar Clavería y Guille Macho. Y tan solo un minuto después, Cortés se fue por banda izquierda y entre Fermín y Bolo lograron evitar que marcara. Se barruntaba el 2-0 y llegó en ese saque de esquina. La puso Geray al punto de penalti y allí, sin oposición, remató Sevilla gol. El Zamora pedía el descanso a gritos, y lo mejor, cuando llegó, es que el resultado era solo de 2-0. En el asueto, Sabas hizo cambios tácticos y también una permuta. Entró Mancebo por un errático Carlos Ramos. Y el equipo parecía otro. Tan solo necesitó 8 minutos para igualar el marcador. Quique Márquez colgó al área un saque de esquina. Adrián Pérez hizo un paradón al remate de Alex Gorjón, pero el rechace le cayó a Clavería, que cabeceó al fondo de las mallas. El Zamora había vuelto al partido. ¿Y de qué manera? Quique Márquez avisó con un disparo que se fue a la derecha de la portería en una jugada personal. Y en el minuto 53, un lanzamiento de falta del propio Quique Márquez, que se estrelló en la barrera, se acabó convirtiendo en el 2-2. Combinaron Quique Márquez y Gorjón y el primero metió la pelota dentro del área hacia Ronnie. El delantero se anticipó al ancho, se dio la vuelta casi sin ángulo y con un disparo cruzado batió a Adrián Pérez. La Deportiva intentó reaccionar, sobre todo a base de cambios. Lo máximo que hizo el equipo local fue un centro de Cortés que se paseó por el área pequeña sin encontrar rematador. Pero enseguida respondía Guille Macho en el otro área con un disparo que se iba alto. Y Ronnie, en una contra,
no vio a Rufo Lucero, que se iba solo por el medio en lo que podría haber sido un mano a mano. Aún así, el Zamora sufría a balón parado. Pudo hacer el 3-2 Siville, tras rematar solo un saque de falta de Geray. El cabezazo fue directo al cuerpo de Fermín. Las fuerzas empezaron a flaquear en ambos equipos pasada la mitad del segundo tiempo. Estaban muy erráticos. Durante varios minutos, los mejores acercamientos llegaban en jugadas a balón parado. Geray también lo intentó con un chut desde el pico del área, pero el esférico se fue cerca del palo derecho. Jürgens remató completamente solo un centro lateral, pero más que un remate fue un despeje, y en la pelota se marchó por encima del larguero. Los cambios habían reactivado a la Ponferradina y empezaban a acechar la portería visitante. Fermín tuvo que meter una buena mano para detener un disparo raso y ajustado de Cortés a la media vuelta. En el 88 pudo marcar Alex Costa al rematar un centro lateral de Geray, pero se le fue alta. Solo un minuto después, cuando parecía que estaba cerca el 3-2, estuvo a punto de llegar el 2-3. Luis Rivas se fue por banda derecha y la puso al medio, por donde entraba Guille Macho desde atrás. Chutó de primeras, con potencia, y Andrés Pérez respondió con un paradón digno de fútbol sala para evitar el tanto. En la continuación de la jugada, Rufo Lucero recuperó la pelota y una pared entre Guille Macho y Luis Rivas dejó al primero en el mano a mano, pero algo escorado. No pudo disparar. El partido estaba roto. La Ponferradina ponía cerco sobre la meta zamorana, pero los visitantes salían a la contra con peligro. Rufo Lucero dio un pase de la muerte desde línea de fondo, pero despejó la defensa. Al final, 2-2. Empate justo en uno de los campos más complicados del grupo. El resto de resultados de la jornada fueron los siguientes. Gimnástica Segoviana 2, Barcelona B 2. Real Sociedad B 0, Arenteiro 1. Sestao River 1, Osasuna B 2. Lugo 1, Athletic de Bilbao B 0. Amorebieta 1, Cultural Leonesa 1. Unionistas 4, Real Unión 1. Ourense 0, Andorra 0 y Baracaldo 3, Tarazona 0. El Nastic Celta B se aplazó debido a la dana que ocurrió la semana pasada y se jugará al final el 27 de noviembre. El Zamora, con el punto que suma, sale de los puestos de descenso, aunque los dos equipos a los que adelanta, Celta B y Barcelona B, tienen sendos partidos pendientes de disputarse. Ahora toca recibir a otro equipo de la zona alta de la tabla, la Real Sociedad B. El encuentro, que se perderá Quique Márquez tras haber visto su quinta amarilla en Ponferrada, se jugará el domingo a partir de las 5:30 de la tarde. Un saludo y hasta el próximo vídeo.